Ahora, yo sí creo que los medios de comunicación también deben hacer un cambio, darse cuenta de que hay una nueva población que está buscando otras alternativas, entonces hay que llegarles a esas nuevas generaciones con esas alternativas. No hay que quedarse en lo que siempre se ha hecho porque tienden a desaparecer o tenderíamos a desaparecer. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Muchísimas gracias por seguirnos y escribirnos a nuestras redes sociales, @Desde las Entrañas y @Ricardo Lozano P. También a todos los que nos siguen en nuestros canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Nuestro invitado en el día de hoy es una persona en la que todos los sábados, domingos entra a nuestra casa para contarnos un poquito más de nuestras personas y nuestros actores, personajes públicos que admiramos y queremos, pero que el invitado lleva más de 45 años en las tablas, en el teatro musical y en la televisión colombiana. Hace 30 años lo admiro porque lo conocí precisamente en esta casa, gracias a su amistad que también tiene con Marco Franco, mi pareja, y que desde ese instante no he dejado de admirarlo. Y que pocas veces da entrevistas como esta en el día de hoy, por lo tanto es un honor tenerte en nuestra casa. Carlitos Giraldo, bienvenido. Muchísimas gracias, Ricardo, por esa presentación. Realmente el que está feliz soy yo. Es un privilegio para mí estar en este podcast porque además me parece hermosísimo el eslogan, ¿no? Sí. Convertirse en un acto de amor, sí, escuchar, sí. Se convierte en un acto de amor Sí. aquí desde las entrañas. Pero además porque he visto a tus invitados desde el número 1 y me parece que tienes unos invitados realmente importantes, relevantes para la sociedad colombiana, para nuestras vivencias del día a día, gente muy interesante. Y para mí es un privilegio hacer parte ya de ese combo, de ese grupo de personas que se han logrado sentar contigo aquí a hablar desde las entrañas. Pues bueno, gracias por estar acá con nosotros, Carlitos, y al contrario, es siempre, como te dije, te hemos admirado en nuestra casa. Mi Gracias. mamá es la número uno, fan número uno tuyo, y quería comenzar por ahí. Sí. Cuéntame un poquito más de tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Carlos Giraldo en su vida privada? Mira que yo soy una persona muy sencilla, muy básica, muy tranquilo en la vida privada. Soy un personaje que desde muy joven, desde que estaba muy pequeño, sabía que quería hacer algo que tuviera que ver con los escenarios. Entonces yo recuerdo desde muy niño ya cantando, por ejemplo, ¿cierto? En Palmira Valle, de donde soy, o cuando íbamos a vacaciones a visitar familiares a Villa María, Caldas, y entonces de pronto un tío me escuchaba cantar y decía que tenía voz para gritar aguacates, aguacates. Y desde muy pequeño siempre como que quise hacer algo que tuviera que ver con el arte. No se daba en la ciudad de Palmira en ese entonces, pero cuando llego a Bogotá y empiezo a hacer mis últimos 3 años del bachillerato en ese entonces, que era cuarto, quinto y sexto de bachillerato, lo que ahora es noveno, décimo y 11, empiezo a participar en todas las actividades culturales del colegio. Ya no solamente estudiaba, sino que también entraba a participar en el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Profesor, la Semana Cultural, el Día del Maestro, todo lo que tuviera que ver con perder un poquito de clases por estar ensayando un baile, una coreografía, una declamación, una canción con un coro, ahí estaba yo. Entonces ahí me fui descubriendo y me di cuenta de que yo quería ser artista. Y fue en efecto lo que empecé a hacer una vez terminé el bachillerato. Entré a una academia en primer lugar de ballet clásico, moderno, jazz. O sea, empecé a bailar y empecé a juntar otras actividades artísticas que me interesaban, como el canto en otro lado, actuación en otro lado, porque a mí me tocó esa época. Esto es muy bueno que lo tengan en cuenta los muchachos de ahora, en donde no existía un solo sitio donde se pudiera estudiar todas las artes, sino que tenía que ir uno a diferentes lugares si quería estudiar diferentes cosas. Y básicamente me convertí en eso, y eso es lo que soy, un artista
que llegó a la televisión un poco por accidente, pero también obviamente por esa trayectoria en el teatro musical y en la danza, y que ya llevo 27 años hablándole a los colombianos y contándole sobre la vida de los personajes públicos. Y algo que leí también hace poco, y bueno, y tú me lo decías también, que te identificas por ser una persona muy empática, ¿no? Que hoy día tú dices walk, Sí. Jane Fonda lo digo en algún momento y tú dices, eso soy yo. Eso soy yo. ¿Qué es ser una persona empática para ti? Pues es que yo no creo que a nosotros no nos deba importar qué le sucede a un vecino, qué le sucede a un amigo, un compañero de trabajo, o simplemente una persona que no conozcas pero que te encuentres en un lugar pasando una dificultad. Sí tengo esa venita, digamos, ¿no? O esa inquietud de estar todo el tiempo pendiente y tengo todo el tiempo como una panorámica de lo que está pasando a mi alrededor, y si puedo ayudar a alguien, ahí estoy. Entonces lo empecé a hacer obviamente con la gente más cercana en primer lugar, y he ido conociendo personas que ya trabajan de pronto con algunas asociaciones y demás, y cada vez que me necesitan para algo, simplemente así sea presentar un evento en donde se va a recoger fondos o lo que sea, ahí estoy. Entonces, incluso en el teatro también, que a veces me acerco al teatro que dejé un tiempo por estar en televisión, si puedo hacer algo que tenga que ver con contar historias que produzcan dentro del público la necesidad de también ser como un poco más sensibles ante las realidades de otras personas, ahí estoy yo. Entonces es como lo que estoy desarrollando ahora de adulto, pero creo que tiene que ver mucho obviamente con mi trabajo de comunicador. Es imposible no ser comunicador y no pensar en las demás personas. Por eso así se llama la profesión también, ¿no? Comunicación social. Tiene que ver con eso, con estar ahí. Pero también sale este nuevo término también porque se puso ahora de moda precisamente atendiendo, viviendo y enfrentando uno de los problemas que tiene la humanidad, y es la polarización de nuestros líderes, no políticos. Porque creo que eso salió más a la luz con las elecciones en Estados Unidos. En los Estados Unidos, y con una connotación no tan positiva, ¿no? Sí. Pero eso hace lo contrario, que salgamos entonces los que nos consideramos empáticos y nos hacen más visibles, ¿o no? Pues me parece muy interesante, por eso me agarré de esa declaración que hizo Jane Fonda, creo que fue en los SAG Awards, en donde dijo, pues, soy woke, porque si ser woke es estar pensando acerca de lo que le pasa a los demás y tratar de ayudarlos, eso es lo que soy. Claro, lo tomaron es más bien como personas que de pronto son un poco más abiertas a aceptar todo el tipo de realidades, ¿no? Entonces ahí es cuando viene, digamos, la parte, digamos, como no tan chévere de la definición del término. Entonces, a todo el que... Es como cuando se habla de progresismo en Colombia, ¿cierto? Es como cuando se habla de personas que quieren trabajar con sectores que tengan que ver con los LGBTIQ+, que cada vez es mucho más grande la sigla. Entonces, todo eso de una u otra forma... para algunas personas, obviamente, porque vivimos en una sociedad que todavía es muy complicada, muy compleja para asumir ciertos roles o aceptar ciertas condiciones, le ponen una connotación negativa. No, en mi caso sí, todo el tiempo pienso de manera optimista, y creo que es de la única manera que podría vivir, siendo optimista. 27 años en la televisión colombiana, 15 en Suite, ahora casi 12 en la red. Pero, bueno, todos te conocemos por esa parte tuya, pero siguiendo en este tema de la empatía, dentro de ese ejercicio que tú dices de ayudar a los demás, ¿qué es lo que más qué tipo de población son las que hoy día estás prestándole más atención y estás apoyando? Obviamente yo en un comienzo siempre pienso, primero en la gente que está muy cercana, pero segundo sí en los sectores que te nombré, los LGBTIQ+, porque cada vez como que dentro de esta polarización, cada vez nuevamente como que estamos regresando al pasado, como que estamos regresando a los 50, a los 60 o mucho más atrás, en donde la gente no quiere aceptar las diferencias. Y existen las diversidades humanas, existen las injusticias además. Porque... Exacto, entonces ahí creo que ese es un espacio en el que me interesa estar, porque yo pertenezco a estos sectores, entonces... Y lo sabe toda Colombia desde hace mucho tiempo. Bueno, para mí nunca fue un secreto, ni para la gente que estaba a mi alrededor, ni incluso en mis trabajos anteriores a la televisión, siempre supieron quién era o qué era. Cuando entro a la televisión, yo me acuerdo que yo entré a trabajar en el 98 exactamente, finalizando el año 98 en televisión. Y como en el 2000 hubo una campaña política en donde había un activista de la época, que es Manuel Velandia, y él se presentó a algún cargo público, no me acuerdo si era para el Senado o la Cámara de Representantes o el Consejo de Bogotá, en fin. Y yo empecé a ayudarlo a hacer campaña con otro grupo de amigos, y entonces un periodista
que vio que estaba en esa actividad un domingo en una ciclovía, inmediatamente me cita para una entrevista. Y yo fui a la entrevista y en la entrevista la primera pregunta es esa: ¿usted es homosexual? Y pues yo respondí sí, y ya. Y no pasó absolutamente nada, al contrario, como si me hubiera quitado un piano de encima. Empecé a recibir mucha solidaridad de parte de los televidentes y de la gente en la calle, sobre todo de gente mayor y de padres y madres de familia, que muy seguramente estaban muy preocupadas por el matoneo o por el maltrato a sus hijos que fueran homosexuales o lesbianas. Entonces me di cuenta de la importancia que fue responder esa pregunta de la manera más honesta y más desprevenida. No podía dar otra respuesta. Y desde entonces creo que me convertí en eso. Si no estoy mal, si no me falla la memoria, creo que fui el primer personaje público de la televisión que dijo abiertamente que era homosexual. Antes se conocían de otros actores o personajes que nunca lo dijeron, y pues ni siquiera yo me atrevo a sacarlos del closet porque esa no es mi tarea ni es mi función. Sí. Y de hecho, siempre en los 2 trabajos que he tenido, tanto en Suite como ahora en la red, siempre esperamos a que sea la persona la que lo cuente, pero nunca se lo preguntamos ni nunca lo puyamos para que salga, digamos, de ese secreto. Bueno, y preciso que tú estás en este mundo del entretenimiento. También otro de los temas que hablamos acá en el podcast es que yo les decía que me tocó ver cómo en pandemia o pospandemia los jóvenes o la actual generación, ese encierro, ese aislamiento hizo que además con los celulares pues nos concentramos más en el mundo del celular, el mundo que te da las redes sociales, y empieces a vivir un mundo muy narcisista, más egocéntrico, construyendo tu propio mundo independiente de lo que le pase a la Tierra, ¿no? Eso lo vi yo porque yo le hago seguimiento al cambio climático, al clima y todo eso. Pero tú estás en ese mundo. Tú estás en el mundo del entretenimiento, que es un mundo que, ¿no? muy egocéntrico, ¿no? ¿Ahí cómo lo manejas? ¿O tú te has vuelto un coach también para ellos? No. ¿O cómo lo manejas? No, ¿sabes qué me he dado cuenta? Al contrario, yo creo que la gente de pronto estaba mucho más pensando en sus triunfos o en sus logros antes de la pandemia. Yo siento que en el mundo del espectáculo sí se vivió un cambio, porque la pasaron muy mal los artistas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, y lo vimos, ¿no? Entonces, hasta los artistas o los actores de Hollywood que tienen grandes mansiones y que amasan grandes fortunas, empezaron a ver cómo empezaron a tener necesidades. Y yo siento que a partir de ahí, en el mundo del entretenimiento, del teatro incluso, de los artistas, empezó a haber un poco más de empatía y de pensar un poco más en ese compañero que tienen al lado y cuál es la condición que tiene ese compañero que tienen al lado, y no solamente ir a grabar una escena y se van y no me importa que tiene el de al lado, no. Yo sí creo que eso afectó muchísimo porque nos dimos cuenta. Nosotros fuimos unos afortunados, y cuando digo nosotros, digamos, por ejemplo, en la red, porque nosotros al otro día que nos mandaron para la casa, ya el director del programa se empezó a cranear una manera de poder trabajar desde la casa, porque él ya intuía que eso iba a durar un poco más de 15 días. Entonces, y empezamos inmediatamente un proceso. Ustedes no se imaginan lo que hicimos para poder salir al aire, y salimos al aire a los 15 días y trabajamos durante 7 meses cada uno en su casa. ¿Cómo? Empezamos con 2 celulares. Cada uno tenía que tener en su casa un celular en el que se grababa y otro celular en donde escuchaba por una llamada grupal a sus compañeros y al director dando indicaciones. La gente no sabe esto. Luego ya nos mandaron un computador, y en el computador entonces veíamos a cada uno de nuestros compañeros mientras cada uno se grababa. Luego ya nos mandaron una camarita XD-Can, esa que tiene la gente para los 15 o que tenía la gente en los 90. Y ya pasó mucho tiempo en donde cada uno de nosotros nos convertimos desde su casa en el presentador, el luminotécnico, el sonidista, el maquillador, el vestuarista, el todo. Pero nos dimos cuenta que no era la situación de todo el mundo. O sea, que había mucha gente que sí la estaba pasando muy mal, y empezamos a buscar la manera de ayudar. Es decir, lo que tú quieres decir es que cuando uno pierde, muy posiblemente esos vínculos, ¿no? Esos lazos, te hace más consciente de haberlos perdido. No, es entonces, que empezamos a ver que actores incluso muy importantes se empezaron a ir a vivir a sus casas paternas, maternas, en sus ciudades de origen. Y siguen, ¿no? Muchos se quedaron ya muchos, pero ya ahora lo hacen porque están mucho más contentos allá o tienen una mejor calidad de vida. Pero no, en ese entonces era porque no tenían cómo vivir en Bogotá. Empezaron a no tener con qué pagar los arriendos, a no tener con qué mercar. Entonces, cuando uno escuchaba esto, yo decía, no. Y de hecho, el programa empezó a cambiar.
un programa como el que yo trabajo hace 27 años, no teníamos corazón, no teníamos alma. Nosotros éramos a decir lo que tuviéramos que decir y que ojalá fuera divertido para el televidente, sin importar si le hacíamos daño a alguien. No, ya no. Esto ha ido cambiando. Afortunadamente todos hemos ido madurando y en este momento y después de la pandemia empezamos a contar historias claro. de los artistas. Sí. Y en este momento una persona que vea un primer programa de la red y vea el programa de este fin de semana, dice es otra persona y es otro programa. Esto es totalmente distinto. Y bonito cuando tú Sí. lo nombras daño. O sea, Exacto. es decir, ¿te has arrepentido alguna vez de algo que te acuerdes que antes? Tanto como arrepentirme, no. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta. Porque como yo venía era de los escenarios, para mí cada grabación de suite, volviendo pues a suite, era como una función. O sea, a mí me llegaba un libreto que yo me aprendía y que te lo iba diciendo, toteado de risa, de la manera más desprevenida, y después era que me decían, usted acaba de decirle a esta vieja que es mala actriz, usted acaba de decirle a este tipo que es un guache. Miércoles. Pero pasaron más de 2 años para que me diera cuenta. Por eso te digo, fue un proceso y creo que teníamos que vivirlo. Yo creo que es lo que estábamos era siguiendo los ejemplos de los programas del espectáculo de otros países que infortunadamente siguen en las mismas. Sí. Si tuvieras un programa en México, un programa en España, que baja un poquito en Perú o algo, siguen siendo pues, absolutamente como sin corazón, deshumanizados. No. Aquí en Colombia somos distintos. Y eso es lo que la gente está pidiendo de ustedes, claro, ¿no? Lo sabe los domingos, la gente los sigue por eso, ¿no? La gente ve el programa porque contamos historias, invitamos a gente, incluso artistas emergentes que no son, digamos, como los más importantes de ese país, a que cuenten de dónde salieron. Y nos hemos encontrado con unas historias fantásticas de personajes que vivieron en carne propia esa violencia que no vivimos en las grandes ciudades, que tuvieron que salir de su rancho por la guerrilla o por los paramilitares o por enfrentamientos con agentes del Estado, irse a una ciudad a trabajar en un semáforo, a vender galletas, luego a cantar con una guitarra en el transporte público y de pronto llegaron a un escenario ya, mira. Entonces, este tipo de historias son las que más estamos contando y les sirven mucho de inspiración a los televidentes y para que entienda la gente de las grandes ciudades cómo vive la Colombia, como se dice ahora, ¿no? La Colombia verdadera, la Colombia profunda. Entonces, mira lo que hemos llegado cuando antes éramos criticando a los actores porque estaban gordos, feos, flacos, bonitos, bajitos. No. El programa y en general cómo se cubre el entretenimiento en Colombia cambió. Interesante, es lo que estás diciendo, pero eso hace que de pronto también inclusive que se convierta como en la esperanza de la televisión, porque a diferencia de las redes sociales, al revés lo que tú estás diciendo, las redes sociales sí es mentiras. Pero estamos viendo la era de la desinformación, las mentiras, tú ya no sabes si eso es verdad o mentira. En cambio ustedes están contando historias. Es que claro, ya la televisión cumplió 70 años. Entonces, pues, si no maduramos a los 70, 71, estamos fregados. Las redes sociales siento que todavía están en ese proceso y va a pasar mucho tiempo para que siga viviéndose ese cambio que todo el mundo está esperando. Todo el mundo dice las redes sociales deberían ser, como dice su nombre, para que sirva para que la gente se entere de cosas, para ayudar a los demás. No, la gente, claro, desde un comienzo, lo primero que hizo fue tener visibilidad. A mí me parece que eso fue bueno porque fue como una democratización de la comunicación y de los medios, porque gente que no tenía la posibilidad de una cámara, de un canal, de un micrófono, empezó a tener una opción. Hasta ahí estuvo bien. Luego vinieron un grupo de personas que empezaron a hacer bromas porque querían ser divertidos y se dieron cuenta que por ahí ganaban seguidores y podían monetizar. Entonces, todo ese proceso ha llevado ahora a que la gente cada vez le haga caer más en la cuenta a quienes están frente a una cámara o que tengan un micrófono en redes sociales, que no es salir ahí a acabar con el de al lado. Entonces, cada vez se reduce más, siento yo, ese grupo de personas que siguen siendo implacables a la hora de escribir un comentario o de montar un video destruyendo a otro. No sé. Hemos pasado por eso, pero creo que era algo que tenía que suceder para que como sociedad nos diéramos cuenta de que no estábamos utilizando esa herramienta para algo realmente importante o constructivo, ¿no? ¿Y del país qué te duele? En esa empatía. No, muchísimo. Te encanta la ciudad, ¿no? Te encanta estar acá. A mí me encanta la ciudad. Sí. No, a mí me duele profundamente en las redes sociales que la gente de verdad crea algo que lee una vez.
como existe el famoso algoritmo y uno ya, sí. dependiendo de lo que tú sigas, eso es lo que te llega, que la gente lea algo y de una vez lo dé por cierto, me parece que eso es como lo más difícil y es lo que habría que empezar a trabajar ahora, ¿no? La gente tiene que buscar diferentes fuentes de información, así se siente identificada con una, porque todos tenemos una ideología, ¿cierto? Todos podemos decir, no, yo me gusta más este lado que el otro, o estoy en la mitad. Pero cuando uno se queda con solo su rinconcito, ya empieza a tener problemas. Sí, porque empieza entonces de verdad a creer solo en algo. Ahora, yo sí creo que los medios de comunicación también deben hacer un cambio. Darse cuenta de que hay una nueva población que está buscando otras alternativas, entonces hay que llegarles a esas nuevas generaciones con esas alternativas. No hay que quedarse en lo que siempre se ha hecho porque tienden a desaparecer o tenderíamos a desaparecer. Y pues no es la idea, ¿no? La idea es al contrario que nos complementemos todos y hagamos un trabajo en conjunto y no que nos convirtamos como en rivales. Ok, Carlito, una pregunta. Cuando te duele algo así de manera profunda, ¿a quién llamas? No, tengo un par de amigos con quienes hablo bastante. Tengo un par de amigos con quienes hablo bastante del tema. Gente con la que trabajo en teatro. Incluso con mis compañeros de trabajo de la red. Nosotros somos muy unidos y nos contamos y hablamos muchas cosas. Tenemos nuestro grupo interno. Sí. Por fortuna existe eso. Existe todavía amistades muy fuertes y que se han ido creando a través del tiempo en este trabajo. Nosotros en la red con todo el equipo, que no somos los 5 que la gente ve, somos más de 25 personas, nos vemos todos los lunes en la mañana para un consejo de redacción. Y no te imaginas, nos encontramos y nos encontramos con placer, con gusto, con una sonrisa, con un abrazo. Y ves que todo el mundo se cuenta. Celebramos todavía los cumpleaños juntos. Cuando alguien cumple años, si podemos ir a almorzar los 20, vamos los 25 a almorzar. Eso creo que para mí ha sido fundamental porque a veces la gente cree que el mundo de la televisión cada uno coge por su lado después, ¿no? Fíjate que a veces me encuentro con gente que nos ve, que cuando terminamos una grabación, los 5 nos sentamos juntos con la directora a almorzar en un restaurante en el canal. Y la gente como que se queda aterrada. Ay, ¿ustedes? Sí. ¿Por qué? Porque de pronto en otro tipo de producciones podría decirlo que por ocupaciones o porque cada quien tiene sus temas, terminan el trabajo y se van. No, nosotros sí estamos juntos todo el tiempo. Y hace 17 años estás soltero, ¿no? No, muchísimo más pensaría yo. Sí. Mira que ese sí es ese es un pendiente que tengo. Pero me di cuenta que hubo algo que marcó mi vida profundamente. Yo tuve una pareja muy importante entre los 20 y los 30. Ya hace 30 años, tengo 62. Entonces, Miguel Vázquez, un hombre realmente importante en mi vida, relevante, pero desde todo punto de vista, que impactó totalmente toda mi vida, porque él era un abogado, pero era un abogado de los más necesitados. Ese sí era un abogado, yo le decía que era un apóstol del siglo XX, porque fue en el siglo XX. Trabajaba, era con indígenas, con comunidades afro, con campesinos, por todos los litorales del país. Él visitaba el Amazonas, el Putumayo, iba a Tumaco, estaba en Quibdó, de pronto estaba, no sé. Y fue una persona que me enseñó de verdad lo que es servir a los demás. O sea, esa profesión que ahora uno ve que siente que como que todos los que la estudian quieren es hacer plata y ayudar es a trabajar con políticos, con exparas, con exguerrilla, con narcotráfico. No, él trabajó con el pueblo. Y me marcó muchísimo y me enseñó además también. Obvio, yo ya venía con mi vena artística o algo, pero de pronto solo hacia la danza y la actuación. Él me enseñó a ver un cuadro en un museo, ir a ver ópera, ir a escuchar en la Universidad Nacional, en el León de Greve, la Sinfónica, qué sé yo. Y como que nunca más volví a encontrar a alguien a quien yo admirara de esa manera como lo admiraba a él. Y por eso creo que decidí un poquito como quedarme así. Esa partecita está triste. Y te enamoraste de él. Fuertísimo, claro. Y mira que cuando se acaba, en un comienzo yo quedé como tranquilo porque estábamos en pleno teatro musical. Yo estaba trabajando en musicales aquí en Colombia con una compañía muy importante que era de María Cecilia Botero y su esposo David Stivel en ese entonces. Estoy hablando de comienzos de los años 90. Y de pronto, claro, por estar todo el tiempo ensayando en funciones, en gira, no sé qué, como que no me importó. Como a los 2 años fue que empecé a sentir la ausencia y ya han pasado 30. Y siento que no volví a conocer a alguien que me interesara de esa manera o que admirara de verdad. O sea, para mí él era alguien que yo no podía creer que existiera
en estos momentos. Además, con Cristo. Además sigues haciendo la obra, Sí. ¿no? Sigues reventando la obra y te enamoraste de él Sí. también, ¿no? Fíjate Bueno, la ahora coincidencia, ¿no? Mira que ahora estoy en Fíjate. una obra muy bonita. Yo había trabajado en otras oportunidades en el teatro, siempre con amigos. No, yo no, pues, a uno lo llaman los amigos que saben qué fue lo que uno hizo antes de la televisión. Porque de hecho la mayoría de la gente en Colombia no tiene ni idea de que yo hice teatro musical, o que cantaba, que bailaba, que actuaba, en Sí. fin. Cuando recién entré a la red, me llamó un amigo, Carlos Posada Tique, que se graduó en la Universidad del Valle en ciencias escénicas, sí. Y fíjate que él, licenciatura en ciencias escénicas. Y él es el primero que me llama a hacer una obra, estoy hablando del año 2014. Se llamaba Te quiero, la única ley es el amor. Pareció hermosísimo el nombre, y cuando empiezo a leer, tenía que ver con algo que estaba sucediendo en ese momento en Colombia, y era que la Corte Constitucional estaba dando el aval para los matrimonios para personas del mismo sexo y la Sí. adopción y no sé qué. Tenía que ver un poco con esos temas legales. Me pareció encantador hacerlo y lo hice. Y ahí me conozco con Daniel Galeano Rojas, que tiene una fundación que es la Fundación Barraca Teatro. Él es graduado, él es egresado de la Universidad de Antioquia. Y me llama para hacer una obra que se llama Y me enamoré. Que después la dejamos y me enamoré de él. Él. Esta obra es bien compleja, pero es divertida, es muy entretenida. Si la gente escucha la historia, dice, uy, qué vaina tan mamerta, esta vaina tan espantosa, pero no, porque la puesta en escena le da la ligereza que uno sabe que debe tener un espectáculo para que sea agradable para el público, porque la gente cuando sale de su casa, la gente sale a entretenerse, sale a divertirse, no sale a sufrir. Y esta es la historia de una persona muy adulta que fue un militar retirado, ese soy yo, con un joven 30 años menor, que es un campesino que llega y está trabajando en un restaurante y se conocen y empieza una atracción entre estos dos personajes. Hasta ahí, digamos que todo como normal, ¿cierto? Como que no pasa nada, bueno, los tipos se conocen y bueno, se gustan. No. Resulta que el pasado los condena y se convierte en un obstáculo para ese amor. Porque este señor militar probablemente fue determinante en la muerte de un hermano de este muchacho en el campo. En uno de estos conocidos como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Ahí ya se complica la historia. Dejemos para que la veamos, ¿no? Ojalá que la gente la vea. Exacto. Estamos muy contentos presentándonos en un sitio que está en construcción, que es Barraca Teatro aquí en Bogotá, pero muy ilusionados con llegar en el mes de junio, julio a Casae con Alejandra, que ya nos dio el aval y quiere que estemos allá. Wow. Pero es una historia muy interesante que a mí me encantó y que deja una enseñanza, porque no solamente es una historia de amor, sino que es la excusa, la historia de amor, para hablar también de paz y de reconciliación. Sí. Algo que tanto necesitamos en este país. De empatía, de ponernos en las botas del otro. En ¿no? los zapatos del otro y en la realidad del otro. Sí, y el amor, ¿qué significa el amor para ti entonces? Ya pasando por todo esto. Ay, Dios mío. El amor yo creo que es el sentimiento más hermoso, pero también más complejo, más difícil de encontrar y más difícil de desarrollar para cada individuo. Porque estoy seguro que cada uno tenemos un concepto distinto. Y entonces que se encuentren dos almas, no digo gemelas, pero sí que sean lo suficientemente compatibles como para que tengan el mismo concepto, eso creo que es muy complicado. Por eso yo admiro profundamente a la gente que tiene pareja. No pude, de pronto no sé si también hay algo genético ahí, porque en mi familia paterna, de mi papá, digamos, eran 8 hermanos y solo 4 hicieron familia y hubo 4 que no. 2 hombres, 2 mujeres que llegaron a su edad adulta y ya murieron solteros. Y pero la tuya es hermosísima, la familia tuya. Pero también. mira que se replicó en mi casa un poco. Nosotros éramos 4 hermanos y solo 2 se casaron y hubo 2 que nunca. Mi hermana Esperanza, que ya murió, que en paz descanse, y yo. Entonces, yo tuve familia, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Fue un accidente a los 14 añitos experimentando. Pero ya tienes 2 bisnietos. Ah, bueno, pero es que contémosle a la gente. Sí. Yo a los 14 años, pues sí. Fui papá. A los 14 años yo tengo una hija. Se muere de la ira, me va a pegar otra vez. Porque cada vez que digo cuántos años tengo, pues la gente sabe cuántos años tiene al decir que tengo. La tuve a los 14, tiene 48 años. Sí. Y ella sí se casó, tuvo 3 hijos, o sea, tengo 3 nietos de 30, 22 y 21. Y ya la de 30 ya me dio una bisnieta, tengo una bisnieta de 10 años. Y la niña de 21, bueno, la mujer de 21, me va a dar un bisnieto en 2 meses. Entonces va a quedar, ya tengo 3 nietos y ya pronto 2 bisnietos. Bueno, yo ahí no he tenido que hacer mucho, básicamente. Ellos son los que están haciéndolo. Pero sí,
la vida le da a uno, como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Esa fue una sorpresa, algo que me quiso regalar, digo yo, el universo. No Sí. quiero echarle la culpa a Dios. Dios está tan ocupado que estar todo el tiempo diciéndole ayúdame o ¿por qué hiciste esto? Me parece que es el colmo. Eh, pero sí, mira, esa es la familia que tengo en este momento. Ya que no tengo pareja, entonces tengo una hija, 3 nietos y ya pronto 2 bisnietos y seguirán siendo más. Ser padre adolescente hoy día, Ujú. ¿qué le dirías, por ejemplo, a los adolescentes hoy día después de haber pasado por Mira, esa etapa? la verdad sería lo máximo Tanto que no papá lo, o mamá. que Sí, no lo hagan. Sería sí. lo máximo que no tuvieran que pasar por esto porque no es sencillo. Pero realmente prefiero hablarle a los papás, No, papá. a los papás y a las mamás de esos adolescentes. Por favor, no les den la espalda. Porque yo sí estoy absolutamente convencido de que un niño o una niña que es rechazado en su casa porque va a convertirse en padre en la adolescencia y echarlo de su casa a la incertidumbre es lo peor que puede hacer un padre. Yo sé que es doloroso, yo sé que es difícil, pero yo conté con el apoyo de mi familia y gracias a eso pues me convertí en la persona que soy hoy en día, que pues no le hago daño a nadie en esa sociedad, no soy un peligro para la sociedad, pero sucede mucho y todos lo sabemos que a una niña o a un niño lo tiran a la calle y eso es tirarlo a la delincuencia. Sí. Te quedas a los 13, 14 años en la calle, Sí, sí, sí. un muchacho, un pelado, sin ninguna preparación de nada, sin ningún criterio, entonces termina tomando malas decisiones. Entonces, más que a los adolescentes, o bueno, cuídense A los padres, muchachos, sí. a los papás de esos niños que a los que les sucede esto. Esto es por algo. Ahora que se habla tanto de constelaciones familiares y demás, si sucede esto es por algo, porque necesita de pronto unir a esas familias en torno a ese hijo. Admiración. ¿A quién admiras? No, yo admiro muchísima gente. Fíjate, en el mundo del espectáculo, por ejemplo, yo tengo una gran admiración por una mujer como Vicky Hernández. Yo también. ¿Verdad que ella es la culpable de ¿Sí? que yo esté acá en Bogotá? Ah, increíble, Sí, qué sí. bueno, no, me parece realmente ¿Por qué? increíble. ¿Por qué? No, por todo, por su conciencia, por su ideología política, por su manera en que ve la vida y por la manera en que asumió el rol de actriz. Ser actriz en un país del tercer mundo no es lo mismo que ser una actriz en un país desarrollado y sus personajes son inolvidables. Yo me puedo acordar tranquilamente de todos los personajes que ha interpretado en su vida en el teatro, en el cine y en la televisión. Hombres, digamos que de una generación menor, yo admiro muchísimo a Robinson Díaz y a Andrés Parra, por ejemplo. Y más jóvenes, te sigo sacando nombres. Yo admiro mucho a la gente que trabaja en el mundo del espectáculo en Colombia porque no es sencillo hacer parte de este oficio, ¿no? Y de trabajar en medios de comunicación en un país como el nuestro. La gente cree que tienen unas vidas perfectas, que tienen la vida económica solucionada. Y no, son personas que de verdad hacen eso por amor, porque es lo único cierto que tienen ellos es la incertidumbre, como se dice. No, Y no la hay seguridad social, ¿no? También lo que hablamos ahora. Claro. Sí, sí, sí. Por fortuna, de un tiempo para acá, como han ido cambiando las cosas, digamos, en el sistema, ¿cierto? Pensional y demás. Estoy hablando desde el 90 para acá. Ya es muy difícil que dentro de poco escuchemos historias de actores, de actrices que no tienen una pensión, porque ya desde hace más de 20 y pico de años, yo pensaría que 25, 30, ya todo el que trabaja por lo menos en televisión, cada vez que pasa su factura tiene que pasar que está el día en salud y pensión. Entonces, de una u otra forma nos están obligando a todos los que trabajamos en televisión a que cuando nos retiremos tengamos una pensión. Pero eso no sucedió con los actores al comienzo de la televisión. En los 50, en los 60, en los 70, hasta los 80 no sucedió. Por eso ahora uno escucha historias de actores ya octogenarios que pues nunca tuvieron esa posibilidad. ¿Y quisieras sí. pensionarte o no? ¿O quisieras estar como todos los actores, morir en las tablas? No, yo creo que en el momento en que me llegue esa posibilidad y me digan, ya se puede pensionar, me llamen de ¿Colpensiones? De Colpensiones y me digan, ya Sí. puede, muy seguramente lo voy a hacer. Yo sí creo. Yo no me quiero retirar ya de la televisión. Porque es que creo que todavía me queda de energía, de fuerza y de ganas y sobre todo de cariño del público por lo menos un par de años más o 3. Pero en el momento en que llegue, yo no creo que vaya a sufrir pues de esa tristeza, de retirarme. No, yo creo que yo he hecho en la vida las cosas a su momento. De pronto seguiría en las tablas haciendo cosas, ¿no? De pronto seguiré vinculado, no sé, a través de la academia o ayudando a otras personas. Pero yo sí creo que tiene uno que mirarse un día al espejo y decir, hasta aquí fue, sí. ¿Y los jóvenes?
¿Qué Sí. le dices a los jóvenes? ¿Qué les podrás decir ahora que te están viendo? ¿Qué recomendaciones a los jóvenes artistas? No, a todos, ¿sabes? A A todos. todos en general. La gente Sí. joven definitivamente sigan su instinto, sigan su corazón cuando vayan a decidir en la vida qué quieren hacer. Yo estoy absolutamente convencido de que una persona que es mediocre en su trabajo es porque no lo disfruta, no es feliz, no era lo que quería hacer en la vida. Y ahí también sigo con los papás. Si su hijo dice que quiere ser artista o deportista, apórtele, ayúdele, esté con él. Diga, bueno, busquemos qué hay que hacer. Y yo Imagínate. escucho, yo no tengo hijos, pero escucho a los papás y a los abuelos y los hijos de, pues a los papás que son mis compañeros, mis colegas Sí. y abuelos también, que hablan de la tolerancia a la frustración también. Sí. Esto también, ¿cómo tú lo manejas? Es difícil. ¿O qué recomendación das? Es muy difícil. Es que en la tolerancia hacia la frustración lo primero que tiene que haber es de verdad es un entendimiento. ¿O es que sí En hay ese- frustración en esa- o no? O muchas Claro, veces, pero hay frustraciones todo el tiempo Sí, en todas en las todo. áreas, en todas las disciplinas, en todo en la vida hay frustraciones todo el tiempo y hay que saber gestionarlas. A la gente hay que enseñarle a gestionar sus emociones y una de esas es la frustración. Pero eso viene de no hacer lo que uno quiere en la vida. O sea, yo, por ejemplo, ahora. siempre dijiste eso. Claro, yo nunca analizo cambió. y donde yo hace 40 años atrás me hubiera entrado a estudiar en una universidad, una carrera que no me gustara solo por tener un título y pensando en que eso me garantizaba una estabilidad económica, seguramente no sería feliz. 30 Yo- años que no yo haces soy una muy hoja de feliz. vida, ¿no? No tengo ni idea cuando me dicen No que sabes. escriba su perfil. Yo ya ni sé qué escribir. Ya me da vergüenza, me da hasta risa. Entonces, yo sí creo que uno tiene que hacer definitivamente lo que uno quiere hacer en la vida y los papás deben decir, listo, lo vamos a apoyar hasta donde sea posible. Y eso lo estás haciendo con tus Claro, nietos. lo hice con la hija y con los nietos, todos. No. Sí, eso vi, ¿no? Les permites todo. Pues prácticamente. Ahora, yo no soy el papá de ellos, ¿no? Sí, Ellos entonces tienen sus era papás, alcahueta, me toca sí. estar un poquito a un costado. Pero ellos saben que conmigo sí encuentran esa solidaridad por lo menos. Pero en serio, es que ahora uno ve como más fácil de gente que quiere ser cantante, que quiere ser actor, que quiere ser futbolista, que quiere dedicarse al tenis de profesional. Eso hace 20, 30, 40, 50 años atrás se daba en muy pocas familias, ¿no? Ese apoyo. La mayoría decía, no, usted tiene que ser médico, tiene que ser arquitecto, abogado, ingeniero, no sé. Enseñar. Enseñar lo he hecho, fíjate que lo he hecho en muchas oportunidades y me parece que puede ser una opción. Siempre he querido hacerlo, siempre lo he hecho. De hecho, lo hice durante mucho tiempo, hasta el 2003. Pensaría, ya estando en televisión incluso todavía. Y ahora, cada vez que tengo la oportunidad de pronto dictar un conversatorio, una conferencia, contar cómo es mi trabajo, cómo poder acceder, digamos, a esa tranquilidad que uno debe tener cuando se sienta frente a una cámara, lo hago. No, eso puede ser muy rico, con seguridad que también. Ahora, yo sí quiero el día que me retire dedicarme también de pronto a estar más tranquilo, a ir a cine, a ir a teatro, a ir a conciertos, ir a ver cosas, a disfrutar de la naturaleza, qué sé yo. Muy seguramente también voy a querer estar un poquito así jubilado, teniendo vida de aposentado, como dicen de Brasil, de pensionado. Pero falta, yo creo que faltan un par de añitos o 3 para que llegue ese momento. Uno se da cuenta. Yo creo que uno lo siente en su corazón. ¿Y qué proyectos ahora, aparte de la obra de teatro que tienes, estás Ajá. pensando en algo más? ¿O ya ahí sigues con esta obra, el programa? No, y fíjate que tranquilo? yo soy muy tranquilo en eso y soy psicorrígido. Entonces yo creo que ya con estas dos actividades ¿Eres es psicorrígido? suficiente. Sí. ¿Y por qué Eso es Mari te dice que toche, que lo regañas antes, durante, después? Por eso. Claro, no, porque de pronto de todos mis compañeros a veces soy como digo yo, cada uno dirá que cada uno lo hace, el que sabe todo ¿Ah, lo sí? que tiene lo que va a pasar, como que lo planeo, El que controla. controlo un poquito todo, ¿no? Sin ser del director, ni ser el asistente de la directora, ni mucho menos, como que estoy ahí, como que sé todo, entonces, en últimas todos los 5 no sabemos todo el programa, Sí. ¿no? Una cosa es que se distribuye, la directora distribuye a quien cuenta qué, y lo hace de una manera muy brillante además porque sabe a quién le sale mejor Sí, cada sí, cosa. sí. Pero yo sí a veces siento que como que tengo como el control un poco, tal vez por lo que en Suite los últimos 6 Estás años fui solo. todo, fui el Sí, director, todo, sí. además del presentador, entonces me quedó de pronto eso ahí Sí.
en mi ser, ¿no? De estar como muy atento de que todo esté funcionando. Pero tengo que relajarme con eso, no creas. Sí. Es una tarea de cada 8 días, Sí. relajarme con eso, Sí. porque tengo que hacer solamente mi trabajo y me sucede también en la obra de teatro. Como sé todo lo que hace mi compañero, todo lo que tiene que hacer él, lo que él dice, a dónde tiene que estar parado, a veces pienso que puedo desconcentrarme en mi personaje por estar pensando en que él esté haciendo bien el suyo. No es bueno. Carlitos, eso es todo. ¿Cómo te pareció? Mire, rapidísimo. Sí, rapidísimo, ¿Viste? se pasa muy rápido el tiempo. Pero créeme que todo lo que dije, te lo dije desde las entrañas Sí. y fue totalmente honesto, transparente. No voy a decir prístino porque eso es muy de los políticos. Pero sí, Gracias. no, a ti muy amable, de verdad. Y a la gente que te siga acompañando de verdad en este podcast porque es maravilloso. Le das a uno como una paz y una serenidad y Sí. mucha confianza, ¿no? Sí. Y eso no se logra fácilmente. Eso sentí también. Mil gracias por No, acompañarnos. no creas, eso es un don. Te ¿Sí? felicito, sí. No lo tiene todo el mundo. Gracias. No, además cuando nos vimos me dijiste, he visto la mayoría de los Sí, capítulos todos. del podcast, así que gracias en nombre de todo este equipo que está acá Ah, qué acompañándote. bueno, bueno. Te esperamos otra vez. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos seguido desde las entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. No se les olvide seguirnos en nuestro @_ desde las entrañas y @Ricardo Lozano P y en nuestro canal de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Gracias. Bien. Sí, ¿no? Ya, todo eso fue... Sí, hablamos de eso. Gracias, Carlitos.